Teruel existe. Aunque parte de España o parte de sus habitantes hayan creído en algún momento que Teruel era un inexplorado lugar, lo que sí es verdad es que Teruel ha existido y existe en el automovilismo aragonés. Los 37 años del Premio Ciudad de Alcañiz así lo atestiguan. Estoy seguro que algunos de los participantes de las ediciones de los años 60 tuvieron que buscar en el mapa dónde estaba Alcañiz. Toda esta historia viene a colación con el sumario de este jueves, ya que la entrevista la hice a un turolense que trabaja en el motorsport alemán como ingeniero de carreras, y tengo previsto entrevistar mañana a una alcañizana de adopción, miembro del equipo español de los Juegos Olímpicos del Automovilismo de la FIA. Los 37 años del Premio Ciudad de Alcañiz no solo sirvieron para poner a Alcañiz y Teruel en el mapa, sino que además lo puso en el mapa Racing Internacional. Como consecuencia de ello, muchos jóvenes decidieron volcar su vida en las carreras. Quien nació y se crió escuchando motores de competición un fin de semana al año, le quedó la impronta como para hacerlo, y ahora pilotan, copilotan, colaboran u organizan carreras. Por cierto, un circuito urbano que varias instituciones y circuitos foráneos y algún proyecto, en eso se quedó, de circuito aragonés, intentaron tumbar o sacar del calendario, aprovechando los sucesos del 85 y consiguiendo así un hueco para sus carreras o una reivindicación para su prohibido circuito urbano. Incluso hubo quien se dejó llevar por los cantos de sirena de la eliminación del Premio Ciudad de Alcañiz y arrimó el ascua a la sardina que no le correspondía. Ya saliendo de las batallitas del tío Gilito, la actualidad sigue dándome la razón. Más del 50% de las carreras de Aragón esta temporada se desarrollan en la provincia de Teruel, y no solo en Alcañiz con su circuito permanente, y eso hace afición. No sé quién dijo lo de Teruel existe, pero sí sé que siempre ha existido en el alma Racing española. Firmado Kiko Magaña.